Así como estamos, por favor, a que abramos nuestra Biblia en el libro de segunda de Corintios, por favor, capítulo 10, segunda de Corintios, capítulo 10, por favor, hermanos. Vamos a darle lectura del versículo 3 al versículo 6 de este capítulo, por favor. Segunda de Corintios, capítulo 10, del versículo 3 al versículo 6. Le vamos a dar lectura, hermanos, de forma alternada. Yo leo el 3, ustedes el 4 y todos nos unimos en el 6. Dice así la palabra de nuestro Dios. ¿Ya lo tenemos, hermanos? Muy bien, dice: pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Muy bien, vamos a orar, por favor, hermanos. Padre, gracias, quiero darle por esta oportunidad y este privilegio que usted nos ha dado de poder leer esta porción de su palabra. Quiero pedirle y rogarle, por favor, que usted nos ayude a entenderla y nos ayude también a aplicarla a nuestra vida. Ayúdenos a aprender, Padre, de cada uno de los principios que en este día vamos a poder escuchar, que cada una de esas verdades, que cada uno de esos versículos, mi Dios, y aplicaciones también, no solamente las que se van a destacar aquí, sino las que su Espíritu Santo va a poner en nuestro corazón, mi Dios, las podamos llevar a cabo, mi Dios. Le agradezco por su palabra, porque pares el solo hecho de ya haberla leído, yo creo, mi Dios, si hay un buen corazón, ya pudimos captar, mi Dios, y ver muchas aplicaciones para nuestras vidas. Ayúdenos, por favor, a no ser rebeldes. Se lo pido en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y amén. Pueden tomar sus asientos, por favor, hermanos. Quiero en este día, hermanos, tocar el tema, ¿verdad? Y el título también de cómo y en los problemas en la iglesia, cómo nosotros debemos de actuar. ¿Cómo actuar cuando hay problemas? Desde el capítulo 10, hermanos, al capítulo 13, podemos ver al apóstol Pablo defendiendo su apostolado. Aclaro, hermanos, que él no está defendiendo su persona. Es decir, hermanos, él no se está defendiendo a sí mismo, tratando de hacer ver, ¿verdad?, que él era un buen cristiano o él era un buen siervo de Dios. No, lo que él está haciendo, hermanos, es defender su apostolado. Y esto, hermanos, se refiere a no solamente la autoridad que Dios le dio a él como apóstol, sino también, hermanos, sobre la palabra de Dios que le había sido dada y el evangelio que él, hermanos, estaba predicando. Por lo tanto, hermanos, él debía de defender eso. ¿Por qué, hermanos? Porque el no hacerlo era permitir el que todo esto se echara a la basura. Era permitir el que quizás la iglesia de Corinto rechazara el evangelio y aceptara la mentira, rechazara la palabra de Dios y aceptara las mentiras del diablo. Y eso, hermanos, Pablo y Dios no lo podían permitir. Por eso el apóstol Pablo, hermanos, podemos verlo aquí defendiendo, ¿verdad, hermanos?, esa autoridad, defendiendo ese apostolado, defendiendo el evangelio y defendiendo la palabra de Dios que había sido transmitida a través de él. Ahora, déjeme decirle, hermanos, que en el transcurso del libro podemos ver también, hermanos, cómo sus oponentes, sus opositores, cómo los falsos maestros habían levantado muchas mentiras, muchas calumnias contra él. Por ejemplo, en el capítulo 1 veíamos cómo sus opositores decían que el apóstol Pablo era un mentiroso.
porque él primero decía una cosa y decía que sí, y después decía que no, ¿verdad? Y el apóstol Pablo empieza a aclarar un poquito el porqué, ¿verdad? De su indecisión, del por qué primero les dijo sí voy y después les dijo no voy. En el capítulo 3, por ejemplo, podemos ver, ¿verdad?, que a él lo tacharon como un falso. ¿Por qué? Porque él no llevaba, dice, cartas de recomendación ni de otras iglesias, ni llevaba cartas de recomendación de la iglesia de Jerusalén, y entre comillas, nosotros sí. Por lo tanto, ¿verdad?, decían sus opositores, nosotros sí tenemos la verdad y el apóstol Pablo no. Y el apóstol Pablo, ¿verdad?, ahí se nota en su carta, ¿verdad?, como yo me imagino, hermanos, él se está riendo, pero a la vez su corazón se llena de tristeza al ver cómo muchos hermanos se habían dejado llevar por estas mentiras. Y ya veíamos como él dice, ¿verdad?, mis cartas, ¿verdad?, son ustedes, el que ustedes hayan aceptado el evangelio, el que ustedes, ¿verdad?, se hayan convertido al Señor. En el capítulo 3 podemos ver, hermanos, en el 4 podemos ver también, hermanos, cómo su predicación, decían sus opositores, era por conveniencia, hermanos, o para conveniencia de él. Por eso Pablo aclara y dice, no nos predicamos a nosotros, sino predicamos a Cristo y a nosotros como vuestros siervos. Es decir, yo no vengo aquí a predicarme a mí, ni vengo a verdad que se me alabe, no, al contrario, yo, dice, soy un siervo de ustedes. Y bueno, veamos que en el capítulo 5 le dijeron que era un loco, y en el capítulo 10 podemos ver, hermanos, cómo al apóstol Pablo, ¿verdad?, le presentan ante la iglesia de Corinto también como un débil. ¿Por qué? Le decían en el capítulo 10, ¿verdad?, es muy osado. Ay, sí, en sus cartas es muy valiente, y en sus cartas, ¿verdad?, no sé, ahí sí, ¿verdad?, se pone a regañar, y ahí sí se pone a reprender, pero su presencia, le decían, es decir, cuando él está presente, cuando él está aquí, ahí sí, dice, es muy tímido, su palabra es muy menospreciable, ¿verdad? Y bueno, empezaron a criticar, hermanos, ahí sobre que no había, según ellos, coherencia entre sus cartas y entre cómo él era presencialmente ante ellos. Ante estos problemas, ante estas críticas, este rechazo y estas mentiras que habían, hermanos, levantado contra Pablo, ¿cómo actuó Pablo? ¿Qué hizo Pablo ante toda esta serie de malos entendidos? Bueno, el resultado, hermanos, de su vida son principios que nosotros deberíamos también, hermanos, de aplicar a la nuestra. Y quiero que veamos, hermanos, algunas cosas de lo que el apóstol Pablo hizo ante la crítica, hizo ante los problemas, y lo que nosotros deberíamos de hacer. Número 1. ¿Cómo actuar ante la crítica? ¿Cómo actuar ante los problemas? Número 1, actuar como Cristo. El primer principio, hermanos, que encontramos es actuar como Cristo actuó. Miren lo que dice el versículo 1, por favor. 2 de Corintios 10:1. Dice, yo, Pablo, os ruego por la mansedumbre y por la ternura de quién, hermanos. Dice Pablo, de Cristo. Yo, que estando presente ciertamente soy humilde entre vosotros, mas ausente, dice Pablo, soy osado para con vosotros. ¿Cuál es el llamado que Pablo hace ante esta crítica de decir, oye, Pablo es muy osado en sus cartas, pero presencialmente es muy humilde, bien tímido, ¿verdad? No quiere regañar ni reprender. ¿Qué les dice Pablo? Yo actúo así, o yo soy así. ¿Por qué? Dice, hago un llamado y quiero que entiendan que yo estoy actuando como Cristo. Por eso Pablo les dice, os ruego por la mansedumbre y por la ternura de Cristo. Y después de eso les empieza a exponer, hermanos, algunas otras cosas. Esa
era realmente, hermanos, la vida de Pablo. Es decir, Pablo les está diciendo, si yo he actuado así, es porque yo he manifestado o he mostrado la misericordia y he mostrado la ternura de Cristo. Esta palabra, hermanos, mansedumbre, viene de la palabra griega que es la palabra prautes. Prautes quiere decir gentileza, humildad, dulzura y amabilidad. Eso es lo que significa esta palabra mansedumbre, es decir, por la amabilidad, por la dulzura, por la humildad de Cristo, dice Pablo. Pero no solamente usa la palabra mansedumbre, usa también la palabra ternura. Esta palabra ternura, hermanos, quiere decir gentileza, suavidad y amabilidad. Podríamos decir, hermanos, que estas dos palabras son sinónimo de lo mismo. La pregunta es, hermanos, ¿cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia entre mansedumbre y entre ternura? Bueno, la diferencia es que la mansedumbre se refiere, hermanos, al temperamento y se refiere al tipo de mente o al tipo de pensamiento que uno tiene. Es decir, la mansedumbre se está refiriendo a nuestro interior, a cómo yo pienso, a lo que yo estoy sintiendo en medio de la prueba, en medio de los problemas, en medio de la crítica. Cómo pienso, cómo siento, me airo, quizás exploto. Entonces, hermanos, yo no estoy manifestando mansedumbre. Y el ser tiernos tiene que ver, hermanos, con lo exterior, tiene que ver con lo que yo expreso, es decir, hermanos, mi actuar. Lo que el apóstol Pablo entonces, hermanos, está diciendo es que como líderes no solamente en la iglesia, ya sea un pastor, ya sea, hermanos, quizás un maestro, ya sea un capitán de ruta o alguien que quizás, hermanos, está encargado de la orquesta o de cualquier otro ministerio dentro de la iglesia, líder también, hermanos, en el hogar, ya sea papá, ya sea mamá o inclusive el hermano mayor o inclusive el cristiano que lleva más tiempo en su hogar. Muchas de las veces en los hogares, hermanos, primeramente fue salvo quizás el hijo menor, y el hijo menor ya lleva 2, 3 años. Bueno, él debería de ser un líder espiritual para su familia. ¿Cómo deberíamos de actuar nosotros? Deberíamos de actuar, hermanos, con humildad. Deberíamos de actuar con mansedumbre, con ternura, con amabilidad hacia los demás. Ese debería de ser mi sentir, mi pensar, pero a la vez debería de ser, hermanos, mi actuar. Debería de ser servicial, debería de estar para ayudar, no para gritar, no para ofender, no para insultar, no para quizás, hermanos, pararme y decir yo aquí, ¿verdad? Soy el que mando, un papá, quizás un pastor o cualquier líder de la iglesia. No, está, hermanos, para mostrar la mansedumbre y la ternura de Cristo hacia los demás. Y más si yo, hermanos, dizque, ¿verdad? Entre comillas, claro, soy un líder de la iglesia, porque si yo estoy actuando de esa manera, hermanos, yo no estoy representando a Cristo. Tengamos, hermanos, cuidado entonces con eso. Por lo tanto, hermanos, podríamos decir que como cristianos, en medio de un problema, en medio de una dificultad, nosotros deberíamos, hermanos, de actuar como Cristo actuó. Quiero que recordemos, hermanos, algunas escenas de las de Cristo mostrando su mansedumbre y su ternura. ¿Se acuerda de Nicodemo? Aquel hombre, hermanos, principal entre los judíos, aquel hombre fariseo, aquel hombre maestro inclusive. ¿Qué pasó, hermanos? Vino este hombre de noche y dice la Biblia que se le acercó a nuestro Señor Jesucristo, y nuestro Señor Jesucristo, hermanos, con amabilidad y con ternura, no solamente le recibió, sino que le enseñó el camino del Señor a pesar
de que era un maestro de la ley. No lo menospreció, no lo rebajó, hermanos, le dio una arrastrada ahí, no, al contrario, le mostró y le exhibió su necesidad. ¿Se acuerda de la mujer samaritana? Hasta ella se sorprendió y dijo: ¿eres tú judío? Porque judíos y dice samaritanos no se tratan entre sí, y tú vienes a mí y me hablas. ¿Cómo es posible eso? ¿Por qué? Porque Cristo mostró una mansedumbre y una ternura hacia ella, mostrándole de igual manera, hermanos, el camino de salvación. ¿Se acuerda de aquella mujer adúltera de ahí mismo de Juan? ¿Qué pasó, hermanos? Sus fariseos, sacerdotes, le trajeron una mujer adúltera y le dijeron: la hemos encontrado, ¿verdad?, en el acto, y la ley de Moisés dice que se le apedree. Y Cristo, hermanos, no trató a esta mujer despreciándola, desechándola, diciéndole: es cierto, es una pecadora, que se vaya al infierno. No, les dijo, hermanos, aquellos orgullosos y soberbios: el que esté libre de pecado, que arroje la primera piedra. Y hermanos, ¿qué pasó cuando todos ellos se fueron? ¿Qué le dijo Cristo? Ni yo te condeno, vete y no peques más. Esa es la ternura, esa es la mansedumbre, hermanos, que Dios quiere que yo muestre como cristiano, que yo muestre como líder, que yo muestre como padre o como esposo de mi hogar, no mostrándome orgulloso, soberbio de yo aquí soy el que mando. Dios dice que yo soy la cabeza y me tienes que obedecer y te tienes que sujetar, y si no, mira, ahí está la puerta y patitas, ¿para qué te quiero? No. Deberíamos demostrar, hermanos, ternura. Deberíamos demostrar en nuestro corazón humildad hacia los demás. No estoy, hermanos, aquí en la iglesia para demostrar una actitud orgullosa y una actitud soberbia hacia los demás, quizás hacia los hermanos que se acercan a la iglesia, que vienen, que quizás, hermanos, empiezan su vida cristiana. Me debería demostrar humilde, me debería demostrar atento, me debería demostrar amable hacia ellos. Le pregunto: ¿vamos y los saludamos? Le pregunto: ¿vamos y nos ofrecemos para poder mostrarle, hermanos, nuestro amor, nuestro cariño, nuestra comprensión, sea quien sea? Vienen a veces a la iglesia y, hermanos, los ignoramos, los despreciamos, ni siquiera somos capaces de terminar el culto, levantarnos de nuestro asiento, dirigirnos hacia aquel invitado o aquella persona que nos acompañó, y, hermanos, con una sonrisa en los labios, poderle saludar y preguntarle: oiga, hermano, ¿cómo se llama? ¿Dónde vive? ¿De dónde nos acompaña? Qué bueno que vino, bienvenido, que el Señor le bendiga, lo esperamos para la próxima. Podría darme, no sé, su número telefónico, su dirección. Me gustaría poderle visitar. Nos gustaría, ¿verdad?, poderle apoyar en cualquier cosa que podamos. Adelante, hermanos. Hermano, tenga la confianza. Ay, hermanos, esa mansedumbre y esa ternura hacia ellos. Como líderes, hermanos, mostramos eso como capitán de ruta, mostramos eso como, quizás, no sé, inclusive como un ujier. Yo que enseño, yo que predico, yo que doy clases, yo que soy un maestro, muestro esa amabilidad, muestro esa ternura hacia los demás. Yo que ya llevo tiempo en la iglesia, muestro esa ternura. Yo que quizás vengo a la iglesia desde pequeñito, pude participar en cultos infantiles, pude venir quizás, hermanos, aquí, no sé, en escuelitas. Soy atento, soy amable, soy comprensible con aquellos que llevan 1 año o 2 años en la iglesia. Oh, hermanos, me muestro grosero quizás con ellos.
cómo me estoy mostrando, cómo estoy actuando. Quizás cuando alguien me ofende, cuando alguien me critica, cuando alguien levanta un falso contra mí, cómo actúo hacia los demás. Yo no le digo que no va a haber problemas, claro que los va a haber, y más, hermanos, hacia mí, que quizás, no sé, me ven aquí cantar, me ven aquí dirigir, me ven aquí enfrente, me ven dirigir los himnos, los acetatos, no sé, me ven, verdad, no sé, ganando almas, soy un capitán de ruta, soy un maestro. Claro que me van a señalar, claro que van a murmurar de mí, claro que me van a comparar quizás con otro hermano, con otro predicador, pero no por eso yo me voy a portar, hermanos, de una manera grosera hacia los demás. No debería de ser así. Yo no me imagino, hermanos, a un maestro de escuela dominical que porque el niño no le quiso poner atención o porque el niño no lo quiso obedecer, hermanos, se muestre grosero con él. Quizás lo deje parado, no sé, o quizás lo saque del salón, o quizás lo mande con el pastor al final, o quizás vaya con sus papás, ¿verdad? Y allá le reclame y le reproche, y allá, no sé, ¿verdad? Les diga cómo se portó su hijo para que lo regañen y lo disciplinen. Esa no debería de ser la actitud de un maestro, la actitud de un pastor de jóvenes, la actitud de un líder en la iglesia, hermanos. Al contrario, mi actitud debería de ser con ternura y amabilidad, acercarme a él, platicar con él. Oye, mi hijo, ¿por qué te portas así? ¿Qué te pasa? ¿Qué te sucede? ¿Tienes problemas? ¿Te hice algo? ¿Te ofendí? ¿Dije algo que no estuvo bien? Escucharlo, atender a sus necesidades, no solamente físicas, sino a sus necesidades también espirituales. Debemos de ser serviciales, debemos de atender a los demás, me hagan lo que me hagan. Papá, ¿cómo está tratando a sus hijos? A veces, hermanos, como padres, ¿verdad? Somos tan duros con ellos y queremos que se sujeten y se sometan, y a veces hasta se les humilla con gritos, con ofensas. Chamaco, quítate de aquí, ¿verdad? Ahorita no me estés molestando. ¿Cómo se está tratando a los hijos? ¿Se está tratando con ternura? ¿Se está tratando con mansedumbre, con amabilidad? Hermano, deberíamos de considerar la manera en la cual nosotros pensamos, lo que sentimos, que no haya odio, que no haya rencores, que no haya iras en nuestro corazón, sino todo lo contrario, hermanos. Que haya amabilidad, que haya sinceridad, que haya humildad. No porque soy tu papá te me sujetas, no. Si no debería de ser el pensar, no porque soy el esposo te me sujetas y te me callas y no digas nada. Hermano, ¿qué actitud es esa? Ante los problemas, ¿verdad? En el hogar hay esposos que se muestran, ¿verdad? Muy groseros, muy altaneros, muy orgullosos, muy soberbios con su pareja, con su esposa. Cuidado, hermanos, a veces es todo lo contrario. A veces es la esposa, ¿verdad? La orgullosa, la altanera, y no me importa que la Biblia diga eso, que no te conozco, ¿quién eres tú? Bueno, para nada, ni sirves ni para mantenernos, tengo que trabajar yo. Hay toda altanera, ¿verdad? La mujer gritándole al esposo, insultándolo enfrente de los hijos, insultándolo enfrente de los padres. ¿Dónde está la ternura? ¿Dónde está la misericordia, la amabilidad? ¿Qué hacer, hermanos? ¿Cómo actuar ante un problema? ¿Qué sucedió, hermanos, con la iglesia en Corinto? Lo malinterpretó, lo malentendió. Ellos dijeron, mira, Pablo, la ternura y la mansedumbre de Pablo la interpretaron como una debilidad, como el apóstol Pablo, ¿verdad? No quiere actuar, se deja controlar, se deja manipular. Por eso al final del versículo 1 dice, yo, que estando presente ciertamente soy humilde. Esa palabra quiere decir bajo, esa palabra quiere decir menospreciable, alguien que lo humilla, que soy humilde, dice, entre vosotros, mas ausente, dice, soy osado para con vosotros. ¿Qué hizo, hermanos, la iglesia en Corinto? Malinterpretó, como muchas de las veces, ¿verdad? ¿Qué sucede? ¿Qué sucede a veces cuando
cristianos, ¿verdad?, quieren hacer quedar mal a una persona. Me hiciste esto, dijiste esto de mí, ¿verdad? A veces van con el pastor: oiga, pastor, mire lo que pasó, mire lo que sucedió, fulano de tal hizo esto, fulano de tal me dijo esto. Oiga, ¿qué cree, pastor? Me enteré de esto. Pero a veces lo hacen para que el pastor, ¿verdad?, según ellos, agarre y lo regañe y lo reprenda. Pero a veces ven y dicen: oye, pero pues le dije, ya pasó una semana y pareciera que no pasó nada. Y lo toman: ¿verdad que débil, no quiere decir nada, que tiene miedo a que se ofendan? ¿Por qué, verdad, no lo disciplinó? ¿Por qué no lo regañó? ¿Por qué no lo expuso delante de la iglesia? ¿Por qué no lo sacó de la orquesta? ¿Por qué no le prohibió, verdad, no sé, que dejara de venir a la iglesia? Y lo tomamos, hermanos, a veces esa mansedumbre y esa ternura como una debilidad, como lo hizo la iglesia de Corinto o sus opositores. A veces, hermanos, lo que no se entiende es que detrás de todo este asunto, en realidad sí se platicó, en realidad sí se fue con la señorita, con el joven, en realidad sí se fue con ese matrimonio, sí se fue con esa hermana, sí se fue con ese padre, se platicó. Y no fue necesario quizás ser duro, no fue necesario quizás exponerlo delante de la iglesia, porque quizás, hermanos, al platicar, al ver la situación, a preguntarle lo que pasó, reconoció su error, reconoció el pecado, reconoció la falla, se arrepintió, estuvo dispuesto a dejarlo, estuvo dispuesto a, perdónenme, ¿verdad?, por haber hecho esto, trataré de no volverlo a hacer. Y queremos que nos portemos osadamente, valientemente, si no hay necesidad, cuando con la ternura y la mansedumbre, hermanos, fue suficiente, porque se guió, se enseñó, se instruyó, se aclararon las cosas. A veces esto sucede también en el hogar, ¿verdad? Niños, hijos, quieren que papá, ¿verdad?, regañe al hijo y lo discipline, y hasta amenazan al otro hermanito, ¿verdad? Y le dicen: no entiendes, no lo vas a hacer, no me vas a dar, te voy a decir a mi papá, vas a ver. Y con ira, con enojo llega papá, mira, fíjate que mi hermanito la vez pasada hizo esto, y la vez pasada están hablando de hace un año. ¿Pero por qué? Porque este hijo quiere que lo regañe, lo discipline y le quiten el celular y quizás lo castiguen y no sé, lo mande a su cuarto. Pero a veces ven: papá no le dijo nada, mira, papá, no sé, ¿verdad?, no hizo nada. Toman la mansedumbre y la ternura a veces como una amabilidad, cuando es todo lo contrario. ¿Cómo actuar, hermanos, cuando hay problemas? No solamente actuar como Cristo actuó. Número 2, ¿cómo actuar cuando hay problemas, hermanos? No con la carne. No con la carne. Miren lo que dice el versículo 2 y el versículo 3. Ruego, pues, que cuando esté presente no tenga que usar de aquella osadía con que estoy, dice Pablo, dispuesto a proceder resueltamente contra algunos que no tienen, dice, que no tienen como que nos tienen como si anduviésemos según, ¿qué dice, hermanos? Según la carne. Es decir, Pablo está diciendo: no piensen que yo no puedo actuar de esa manera osadamente. Claro, dice el apóstol Pablo, que lo voy a hacer si aquellos, dice, que nos tienen, ¿verdad?, como que andamos en la carne, siguen con esa misma idea y con ese mismo pensamiento. Vamos a llegar, dice Pablo, de esa manera. Tenemos esa oportunidad, pero en otras palabras, Pablo está diciendo: no lo queremos hacer. Y termina diciendo: como si anduviésemos según la carne, dice el 3. Pues aunque andemos en la carne, dice, no militamos, ¿cómo, hermanos?
según la carne. Aunque andemos, dice Pablo, en la carne, no militamos según la carne. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo? Lo que Pablo está diciendo, hermanos, es sin duda, ¿verdad?, tomando estas palabras de sus opositores, que ellos decían: no, es que Pablo es un carnal, Pablo anda en la carne. Y Pablo, hermanos, usando un poquito, ¿verdad?, y de sarcasmo, ¿verdad?, empieza a usar esto y les dice, ¿verdad?, aunque es cierto, como dicen ellos, andamos en la carne. Pero ¿a qué se refiere con eso Pablo? Andamos en la carne. Lo que Pablo se está refiriendo, hermanos, es que andamos en la carne hablando físicamente. Es decir, aunque somos hombres, es decir, aunque somos humanos, aunque andamos en la carne, después dice, no militamos. Es decir, nuestras batallas no las hacemos según la carne, pero ahí cambia el sentido. Carne ahora hablándolo moralmente. Eso era lo que sus opositores decían: Pablo es un carnal, pero hablando moralmente, hermanos, que era un carnal, como ahorita lo vamos a ver, ¿verdad?, en su estilo, en su forma de ser, en su forma de hablar moralmente. Claro que el apóstol Pablo dice, claro que no es cierto, soy humano, pero no actúo, dice Pablo, como humano. Ahora, ¿en qué nos debería de ayudar, hermanos, esto? Es cierto que Pablo, ¿verdad?, a pesar de todas estas críticas, a pesar de todos estos chismes, bien él pudo actuar conforme a la carne. Cosas que a veces también, hermanos, nosotros nos atrevemos a hacer. Cuando hay problemas, cuando hay dificultades en el hogar, con los hijos, a veces nos atrevemos, hermanos, a actuar conforme a la carne, hablando moralmente. Es cierto, estamos en la carne, vivimos todavía en este cuerpo, somos seres humanos, pero nuestras batallas no las deberíamos de enfrentar así. ¿A qué nos referimos con carne moralmente? Miren lo que dice Gálatas 5, por favor. Gálatas capítulo 5, un poquito más adelante, versículo 19. Gálatas capítulo 5, versículo 19, dice así la palabra de nuestro Dios: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo dije antes, que los que practican tales cosas, dice, no heredarán el reino de Dios. ¿Qué está, hermanos, enseñando Pablo en estos versículos? Está enseñando la moral de la carne. ¿Cuál es, hermanos? Y presenta aquí una lista de pecados inmorales que, hermanos, nos llevan a, hermanos, actuar en la carne. Déjeme decirle, hermanos, que en medio de problemas, en medio de dificultades, nosotros no deberíamos de actuar conforme a la carne. A veces queremos resolver nuestros problemas, hermanos, en la carne. ¿Y cómo las resolvemos? Las resolvemos con iras, las resolvemos con enojos. ¿Qué sucede, hermanos, cuando quizás, no sé, papá, qué sucede cuando mamá me regaña? Actúo conforme a la carne, me enojo con ellos, les dejo de hablar. ¿Qué sucede cuando un hermanito, verdad, quizás no me miró mal, no me saludó, o quizás, hermanos, no se levantó un chisme contra mí, contra mi esposa, mi familia? ¿Qué hacemos? Actuamos conforme a la carne. ¿Qué hacemos? Nos enojamos, les dejamos de hablar. Hermanos, deberíamos nosotros de quitar ese estilo de vida. Así es, hermanos, como el mundo sí actúa. Así es como antes nosotros actuábamos, pero ahora ya no. Ahora nosotros deberíamos de ser diferentes. Nuestro actuar en medio de las dificultades no debería de ser, hermanos, esa no importa que el otro o la otra me esté ofendiendo, me esté señalando, me esté criticando. Señorita, tú no te tienes por qué enojar
Si una señorita te miró mal, si una señorita, ¿verdad?, cuando llegaste a la iglesia te miró, ¿verdad?, de la cabeza a los pies y de regreso de los pies a la cabeza y se empezó a reír de ti, ¿cómo actuarías tú? ¿Conforme a la carne? ¿Le dejarías de hablar? Ay, ya no me junto con ella, y agarras con tu amiga, ¿verdad?, de uña y mugre, y sabes que ya no le hables a fulanita de tal porque me hizo esto. Eso es actuar conforme a la carne. Nosotros ya no actuamos conforme a la carne. ¿Qué hace la carne? La carne, hermanos, no solamente se enoja, la carne no solamente explota, la carne no solamente hace que le deje de hablar a fulanito de tal o a fulanita. La carne también hace, hermanos, que en vez de arreglar los problemas, en vez de arreglar, hermanos, el malentendido, en vez de arreglar quizás las cosas en mi hogar o con los hijos, empezamos a levantar, hermanos, chismes y murmuraciones, y andamos de aquí para allá contando lo que pasó, lo que sucedió, lo que vi, con tal de que, yo ya le dije a fulano de tal, me lavo las manos, ¿verdad?, que él le diga. Que él vaya con el pastor, ¿verdad?, para que arregle las cosas, y le andamos contando a medio mundo, a cada hermano, a cada cristiano, a veces hasta la familia inconversa. Oye, ¿qué crees que está pasando allá en la iglesia? Mira, estos hermanitos o esta familia o esta señorita, mira lo que hizo. Eso es actuar conforme a la carne. Esa es murmuración, ese es chisme, hermanos, que se debe de quitar de nuestro estilo de vida. Lo que yo debería de hacer es lo que la Biblia enseña ya en Mateo capítulo 18. Ve estando tú y él solo, dice la palabra de Dios. No vayas a contárselo a medio mundo, no. Tú toma una postura espiritual con el deseo y la intención de ayudar, como ahorita lo vamos a ver. ¿Para qué? Para que se aleje de ese error, se aleje de ese pecado. Si yo veo a un joven que quizás, no sé, está actuando de una manera mal, lo que yo debería de hacer es ir con él o con ella y decirle: oye, hermano, hermana, mira, eso que estás haciendo no está bien. Oye, así como le hablaste a tu papá, yo creo que está mal. La Biblia enseña que tú debes de obedecerlos y te debes de sujetar. Oye, ¿te veniste y le avisaste a tu papá? ¿Le avisaste a tu mamá? No, pues no, es que de por sí, ¿verdad? Yo ni les digo nada. No, hermanos, agarre y aclare ahí la situación. No le ande diciendo allá, ¿verdad?, y contándole a su esposa y contándole a sus hijos y contándole, ¿verdad?, al amigo, ¿verdad?, de ahí de la iglesia con el que mejor se lleva. Oye, ya te fijaste, ¿verdad?, que este muchachito, no sé, es capitán de ruta, dirige ahí, ¿verdad?, en la orquesta, canta en el coro, y es así con sus papás. No. Dejemos el chisme, dejemos la murmuración, dejemos, hermanos, eso para la carne, desechémosla de nuestra vida y vayamos mejor directamente con aquel o aquella persona con la cual yo tengo problemas. A veces, hermanos, nuestras batallas las tomamos, hermanos, con venganza. Eso es lo que hace la carne. Me la hiciste, me la pagas. ¿Cuántos matrimonios, hermanos, no vivimos de esa manera? Vivimos agarrados del chongo diario. ¿Por qué? Ay, pues es que se levantó y no me dio, no sé, el besito de los buenos días. ¿Qué hago? Pues yo mañana le hago lo mismo, y me enojo y no la volteo a ver, y me voy al trabajo, inclusive así, ahí me está llamando y no le contesto para que se le quite. ¿Por qué? Porque ayer, porque antier me hizo lo mismo. Eso es actuar conforme a la carne. ¿Cuántos jovencitos, hermanos, no toman venganza contra sus padres? Me regañó mi papá, me quitó el celular, me castigó y me mandó al cuarto. ¿Y qué hacen los hijos? Se enojan, se molestan, y en venganza, ay, papá les está hablando, mamá les está hablando, y ellos se hacen el sordo. Hasta se ponen los audífonos, se encierran en su cuarto. Me metiste a mi cuarto, pues aquí me quedo, ¿verdad? Y se hacen ahí los dormidos y quién sabe qué tantas cosas, en venganza hacia sus padres. Cuidado, hermanos, con esa forma
de arreglar los problemas. ¿Por qué no mejor, joven, quitas esa amargura, quitas esa ira de tu corazón y arreglas la situación con tus padres? ¿Por qué no mejor, en vez de que el hermano fulanito de tal, verdad, hizo esto o hizo aquello, pues yo le hago lo mismo? No, al contrario, hermanos, arreglemos esa situación. ¿Por qué? Sí, andamos en la carne, sí, somos humanos, pero no enfrentamos nuestras batallas, hermanos, conforme a la carne. Las hacemos, hermanos, como cristianos. Ahora déjeme decirle, hermanos, que muchas de las veces esta es la razón por la cual hay tantos pleitos, por la cual hay tantas enemistades, celos, como dice el versículo 20, iras, contiendas y disensiones en un hogar y en una iglesia. ¿Por qué, hermanos? Porque tristemente dos hermanitos, dos hermanitas, un matrimonio, padre e hijo están actuando conforme a la carne. Que alguien sea espiritual y quite ese orgullo, quite esa soberbia, quite esos celos, quite esas envidias de sus corazones y arregle el problema, no conforme a la carne. Número 3, hermanos, cómo actuar cuando hay problemas, no solamente como Cristo, no solamente, hermanos, no actuar conforme a la carne. Número 3, actuar, hermanos, con las armas espirituales. Número 3, actuar con las armas espirituales. Miren lo que regresemos a 2 de Corintios, por favor. 2 de Corintios, capítulo 10, versículo 4 al 6. Dice así la palabra de nuestro Dios. 2 de Corintios, capítulo 10, versículo 4 al 6, dice: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando, dice, argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia, dice, sea perfecta. ¿Qué vemos aquí, hermanos? Vemos al apóstol Pablo usando una metáfora, usando una comparación a una guerra, donde, hermanos, la compara, ¿verdad? La milicia la compara al estilo, a la forma de vida, a una ciudad, y a aquellos, ¿verdad?, que se oponen. Dice derribando. Eso habla, hermanos, de los muros de una ciudad, derribando esas fortalezas, derribando esos muros. En el versículo 5, la primera parte, la segunda parte habla y llevando cautivo, dice, todo pensamiento. Cuando un ejército lograba derribar esos muros y entrar a la ciudad y vencer a sus opositores, lo que hacían después de eso, a los sobrevivientes se los llevaban cautivos, a los niños, a los jóvenes, a las señoritas se los llevaban cautivos, se los llevaban como esclavos. Versículo 6, y estando prontos, dice, para castigar toda desobediencia. ¿Qué sucedía, hermanos, cuando una ciudad era tomada y se llevaban a cautivos? Además de esto, a veces, hermanos, a los reyes los castigaban. ¿De qué manera, hermanos? Por ejemplo, en el Antiguo Testamento, ¿verdad? A veces les mochaban, hermanos, este dedo de aquí. ¿Para qué? Para que ellos ya no pudieran pelear, ellos ya no podían agarrar una espada, ya no se podían defender. A veces, hermanos, los mataban, a veces los colgaban, a veces los crucificaban en un árbol, a los príncipes, a veces también, hermanos, a ciertos generales, a veces a la gente que dejaban en ese pueblo, ¿verdad? Los tomaban también para que ellos les dieran, ¿verdad? Un pago, les dieran presentes, ¿verdad? Y cuando ellos se rebelaban, los castigaban. Entonces Pablo usa esta imagen y la presenta, hermanos, delante de los corintios, diciéndoles que así era todo aquel que se levantaba, hablando de argumentos y hablando también, hermanos, de altivez
contra el conocimiento de Cristo, lo que se debería de hacer, hermanos, es recurrir a las armas espirituales que vienen de parte de Dios para poder, hermanos, tumbarlas y así llevar la mente cautiva. ¿De quiénes? Pues de los hermanos, de los cristianos, inclusive de un inconverso, a la obediencia a Cristo. ¿Y qué si no quiere entender? ¿Qué si sigue con sus mismos argumentos falsos contra Dios o contra la palabra de Dios? ¿Qué si, verdad, no sé, el hermanito, qué si mi hijo sigue con ese mismo corazón altivo y no quiere someter su obediencia a Cristo? Bueno, ahí viene el versículo 6. Hay que castigarlo, dice la palabra de Dios, termina diciendo el versículo 6, hasta que su obediencia, ¿verdad?, sea perfecta, sea completa. La pregunta es, ¿cuáles son esas armas espirituales? Primeramente, hermanos, tiene que ver con lo moral, tiene que ver con lo bueno, una vida justa, una vida recta, una vida de buen ejemplo. Son armas que provienen de Dios. Mira lo que dice 2 de Corintios 6:7, por favor. 2 de Corintios, capítulo 6, versículo 7, dice: en palabra de verdad, en poder de Dios, con armas de ¿qué, hermanos? Con armas de justicia, a diestra, dice, y a siniestra. ¿Cómo debe de ser un hijo de Dios? ¿Cuáles son las armas de un cristiano? Las armas que tienen el poder de Dios. Es una vida, hermanos, versículo 6, la última parte, llena del Espíritu Santo, llena de amor. Versículo 7, llena de verdad y llena de justicia. Cuando nuestra vida moral, hermanos, es recta, no hay argumento, no hay falso testimonio, no hay mentiras, no hay problemas que puedan prevalecer ante una vida recta y una vida correcta. Papá tiene la autoridad moral para regañar al hijo, para reprenderlo y para decirle: mi hijo, eso está mal, tú no debes de robar. Pero ¿cómo un padre va a usar, hermanos, esa arma de la moral para decirle a un hijo: no debes de robar? Si papá se está robando el wifi. No debes de robar si papá se está robando la luz, se está colgando del poste. ¿Cómo papá le va a decir: sométete a tus autoridades, sométete a tu mamá, porque es su mamá, es tu autoridad? Si papá no se somete a sus autoridades, si todavía, ¿verdad?, le está dando mochadas ahí al tránsito, si todavía va con su compadre, va con su, no sé, ¿verdad?, su tío, va ahí con su primo, el que trabaja en tránsito, ¿verdad?, el que trabaja ahí en gobierno y nada más le da su mochada. ¿Cómo va a usar, hermano, esa arma de justicia, diestra y a siniestra, si no la tenemos? Necesitamos empezar a vivir una vida moral, no solamente, hermanos, para usar esa arma, sino para saberla usar. ¿Cómo un padre le va a enseñar a un hijo a vivir correctamente? ¿Cómo un líder en la iglesia le va a enseñar a un joven, le va a enseñar a una señorita, le va a enseñar a un matrimonio, le va a enseñar, no sé, quizás a los niños, si no se ha puesto a vivir la palabra de Dios? ¿Cómo le voy a enseñar a alguien que lea la Biblia, que sea fiel a la iglesia, que le eche ganas si yo no lo estoy haciendo? Por lo tanto, la primera arma espiritual y poderosa que en Dios tenemos, hermanos, es una vida justa, una vida santa, una vida de una moral, hermanos, que está basada en los principios de Dios. Esto mismo enseña, mire, otra lista que el apóstol Pablo nos da de la armadura del cristiano en Efesios 6. Efesios capítulo 6, estamos viendo las armas que son poderosas en Dios para la destrucción de estas fortalezas
tanto de argumentos y de altiveces. Miren lo que dice, por favor, Efesios 6, versículo 13. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estad firmes. ¿Cuál es la armadura de Dios para que podamos resistir y estar firmes en el día malo? 14. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, con la verdad. Habla de la honestidad, habla de no decir mentiras, habla de ser sinceros, no ser dobles, no ser hipócritas. Versículo 14 sigue diciendo: y vestíos con la coraza de justicia, dice la palabra de Dios, hacerlo recto, hacerlo correcto, dejar a un lado las tranzas, dejar a un lado, hermanos, los sobornos, dejar a un lado los chantajes a veces que hay en el matrimonio hacia los padres. Pues si haces esto por mí, ¿verdad? Yo hago esto por ti. No, dejar eso a un lado, ser justos, ser correctos, ser rectos. Versículo 15 dice: y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. 16, sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar, dice, todos los dardos de fuego del maligno. 15 habla de predicar el evangelio. 16 habla, hermanos, de la fe. Pero si lo notamos, hermanos, esta armadura que habla desde el versículo 14, 15 y 16 es una armadura, hermanos, defensiva, es decir, es una armadura que me protege, me resguarda, me cuida a mí. Pero en los versículos, hermanos, que siguen de la segunda parte del 17, nos hablan, hermanos, de una armadura, ¿verdad?, ofensiva, en la cual, hermanos, nosotros vamos a poder usar para destruir todo argumento y toda altivez que se levanta contra Cristo. ¿Se da cuenta, hermanos, que aquí nosotros quedamos excluidos? Si me ofenden, se va a escuchar feo, hermanos, pero así lo deberíamos de ver. Si me ofenden a mí, yo no importo. Pero si ofenden a Dios, hermanos, si se levantan contra el conocimiento de Dios, contra las verdades de Dios, contra los principios de Dios, ahí es donde yo tengo que saltar para defender, no mi postura, sino para defender a Dios. A mí que me critiquen, a mí que me linchen, de mí que hablen mal, pero no de los principios de la palabra de Dios, no del Señor. ¿Por qué, hermanos? Porque aquí el que cuenta es Él. Yo soy su siervo nada más, no cuento yo. Por lo tanto, hermanos, ¿qué pasa? ¿Qué armaduras nosotros deberíamos de usar? No para defenderme a mí, sino para usarlas como ofensivas para Dios. Miren lo que dice el 17: y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es, dice, la palabra de Dios. Con la palabra de Dios, hermanos, que es la Biblia, no solamente nos enseña que es espada del Espíritu Santo, es decir, es una arma que Él usa para derribar, hermanos, esos muros y poder tener la victoria en mi hogar, en mi familia, en la iglesia, sino que además la Biblia nos enseña en el libro de Hebreos, no vaya ya, capítulo 4, versículo 12, nos enseña que, dice la Biblia, hermanos, es como una espada de dos filos, que penetra, dice la Biblia, hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. Se da cuenta que ahí habla de todo nuestro ser, e inclusive dice, discierne lo más profundo del corazón y sus intenciones. Está hablando, hermanos, de todo el ser de una persona. ¿Qué es lo que puede partir y penetrar, hermanos, todo nuestro ser? La palabra de Dios. La palabra de Dios es la que nosotros debemos de usar. ¿Cuándo, hermanos? Cuando todo argumento y toda altivez se levanta, hermanos, contra Dios. Altiveces y argumentos como pecados, como rebeldías, como falsas enseñanzas, argumentos que vienen, hermanos, a veces principalmente del diablo.
¿Qué debe de hacer el cristiano? Debe de usar la palabra de nuestro Dios para derribar esos argumentos, hermanos, falsos. A veces, hermanos, el diablo usa ciertos argumentos, ¿verdad?, para no ganar almas, para no leer la Biblia, para no creerla. El mundo usa argumentos, hermanos, para que el papá no discipline a los hijos como Dios dice. El mundo usa argumentos, hermanos, para no venir a la iglesia y no ser fieles. ¿Por qué, hermanos? Porque nos llaman fanáticos. ¿Por qué, hermanos? Porque nos llaman, ¿verdad? A veces inclusive hasta, no sé, ¿verdad?, ignorantes, dicen ellos. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? La palabra de Dios, hermanos, contradice todo ello. Llámese cristiano. Y, hermanos, al decir cristiano me refiero a un cristiano carnal. ¿Por qué, hermanos? Porque a veces hay ciertos cristianos y jovencitos, oye, pero ¿qué tiene de malo usar esta música? Hermano, si es música que no alaba a Dios, no hay otra. ¿A quién está alabando? Está alabando al pecado, está alabando a la creación de Dios, sino al Creador. Por lo tanto, hermanos, hay un principio en la palabra de Dios que me enseña que yo debería de desechar, hermanos, todo eso. ¿Por qué? Porque se levanta contra Dios. A veces es música, hermanos, que invita al pecado, invita a la fornicación, invita al adulterio, invita a la homosexualidad. Películas, hermanos, que inclusive hacen esto. Hermano, ¿qué debería de hacer el cristiano? Agarrar la palabra de Dios y defender esos principios bíblicos. ¿Qué dice la Biblia sobre el cine? ¿Qué dice la Biblia sobre una novia o un novio inconverso? ¿Qué dice la Biblia sobre la homosexualidad? El cristiano debería de estar presto, hermanos, para derribar esos argumentos de cristianos carnales. Hay que ser tan fieles a la iglesia, no hay que ir nada más de vez en cuando. ¿Por qué nada más ir los domingos en la mañana? No, hermano, mire lo que dice la Biblia. Y derribar, hermanos, esa idea, esa altivez a veces de corazón que hay. Llámese inconversos. Hay inconversos, hermanos, que nos tachan como hipócritas, que nos tachan como falsos, como mentirosos, fanáticos, ya decíamos, ignorantes. ¿Qué debería de hacer? Usar la palabra de Dios. Aquí se encuentra todo. Llámese falsas doctrinas. A veces, hermanos, nosotros, ¿verdad?, no tenemos nada que decir en cuanto al bautismo de infantes, en cuanto a la adoración de ídolos, en cuanto a la salvación por obras, a que el bautismo salva, en cuanto a que Cristo no es Dios, en cuanto a que no hay un cielo para todos, solamente son para ciertos elegidos. ¿Y qué hace el cristiano? Se queda callado. Hermano, están falsificando las verdades de la palabra de Dios. Ahí es donde el cristiano con mansedumbre debería de presentar respuesta a todo aquel, hermanos, que le demande una razón del por qué cree lo que cree. Y cristianos, hermanos, nos quedamos con los brazos cruzados, agachamos la cabeza y nos quedamos callados. Y otros que podrían haber sido salvos, otros, hermanos, que podrían estar viniendo a la iglesia, tristemente, hermanos, se van con aquellos falsos, con aquellos mentirosos, con aquellos, hermanos, que lo único que quieren es, ¿verdad?, sacar provecho para sí mismos, y el cristiano se queda callado. ¿Por qué? Porque no sabe usar esta armadura. No cuenta el que usted se enoje, no cuenta el que usted, ¿verdad?, se empieza ahí a criticar y empieza a insultar, y ustedes son unos mentirosos, unos falsos. Sí, pero ¿dónde está tu argumento que pueda derribar esos falsos argumentos y esa altivez? No lo hay. ¿Por qué? Porque no usamos la palabra de Dios. No la usamos. A veces, hermanos, es el mismo diablo que va a venir contra nosotros con tentaciones. A veces, hermanos, con provocaciones. ¿Qué debe de hacer el cristiano?
¿Qué hizo Cristo, hermanos? Escrito está. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Qué hizo Cristo? Escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Usó la palabra del Señor para debatir las mentiras del diablo. Joven, cuando el diablo venga con tentaciones, con provocaciones, con mentiras hacia tus padres, que te vayas, ¿verdad?, sin avisarle a tus padres con tal muchachito, muchachita, refúgiate en estas verdades bíblicas. Cuando mi matrimonio esté mal y tenga problemas, vayamos a la palabra de Dios, veamos sus principios y veamos qué es lo que estoy, hermanos, yo cometiendo mal para cambiarlo. ¿Por qué? Porque aquí está la mejor arma. La mejor arma. Yo le diría, hermano o hermana, ¿quiere cambiar a su esposo? Lo que yo le diría, cambie primeramente usted con las verdades bíblicas y va a ver cómo su esposo cambia. Hermano, ¿quiere cambiar a su esposa? Yo le diría, cambie primeramente usted con las verdades que la bendita palabra de Dios enseña y verá cómo su esposa cambia. ¿Por qué, hermanos? Porque no hay arma, no hay argumento, no hay altivez que se pueda levantar contra este bendito libro. No lo hay. No lo hay, hermanos. Una segunda cosa, una segunda armadura que encontramos, hermanos, ¿sabe qué es? Es la oración. Aquí mismo en Efesios capítulo 6, versículo 18 dice: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Otra arma ofensiva que usted y yo tenemos, hermanos, es la oración. Tiene problemas en la iglesia, señorita, tienes problemas con otra señorita, ora por ella, ora por ti, que te dé un buen corazón, pídele al Señor que te dé sabiduría para saber tratar a esa señorita problemática. Pídele al Señor que no solo cambie su corazón, sino que cambie el tuyo. Y verás cómo el Señor va a actuar y va a empezar a trabajar no solamente en ti, sino también en ella. Papá tiene problemas con sus hijos. Usted dice, hermano, mi hijo es rebelde, mi hijo no quiere entender. Hermano, mi hijo está llegando noche, mi hijo empieza ya con malas amistades. Hermano, mi hijo anda en malos pasos, anda en las drogas, no sé. ¿Qué necesita hacer? ¿Qué arma va a usar? ¿La carne o una espiritual, que es la oración? Póngase a orar por su hijo, póngase a orar por su esposa, su esposo. Si usted dice, hermano, es un borracho, no sé, hermano, me está engañando, hermano, no sé, tenemos problemas tras problemas y yo siento que es él, porque mire, hermano, esto y esto, ore por él. No hay mejor arma que la oración para convencer y que el Señor pueda actuar a su favor. No hay, hermanos, mejor arma. Le pregunto, cuando vienen problemas, cuando vienen dificultades, ¿qué hacemos? ¿Cómo actuamos? Número 1, actuemos como Cristo actuó. Número 2, no actuemos conforme a la carne. Y número 3, usemos las armas espirituales. Vamos a orar. Padre, gracias, quiero darle por esta oportunidad y este privilegio que usted nos ha dado de leer, mi Dios, estas porciones de su palabra. Gracias, mi Dios, por lo que en ella podemos aprender y conocer. Ayúdenos, por favor, a meditar en estos principios que hemos escuchado, mi Dios. Sé que hay problemas, sé que hay dificultades, sé que hay disensiones, sé que hay críticas, murmuraciones, mi Dios, a veces en la familia, a veces, mi Dios, en la iglesia, pero ayúdenos, mi Dios, a no actuar conforme a lo que nosotros pensamos y creemos, mi Dios, por favor. Se lo pido, Padre, y se lo ruego. Ayúdenos a tomar, Padre, sabias decisiones para arreglar nuestros problemas. Hermano o hermana, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué le vamos a responder al Señor? El Señor nos ha hablado, hermanos. ¿En qué principio yo debería de meditar? ¿Qué principio debería de aplicar a mi vida? Animaría, mientras el piano toca, ¿por qué no tomamos decisiones? Joven, señorita, ¿cómo has actuado? ¿Has actuado como Cristo? ¿Has actuado conforme a la carne o realmente has usado esas armas espirituales llenas del poder de Dios, que es
la palabra de Dios y la oración. Hermano, ¿qué estamos haciendo? ¿Cómo estamos resolviendo nuestros problemas en nuestro hogar? ¿Cómo estamos resolviendo nuestros problemas con otro hermano en Cristo? Deberíamos de considerar estos 3 puntos. Todos orando, por favor, hermanos. Padre Celestial, mi Señor, quiero agradecerle por esta oportunidad y este privilegio que usted nos ha dado de poder, Padre, meditar en estos ejemplos que usted nos ha dejado en su palabra. Ayúdenos, por favor, ahora a considerarlos en nuestra vida. Yo sé que algún día lo vamos a necesitar y yo sé, mi Dios, que estos principios en toda nuestra vida, Padre, si las hemos llevado a la práctica, nos han servido muchísimo. Ayúdenos a no quedárnoslas, Padre, con nosotros. Ayúdenos a poderlas enseñar y transmitir también a otros. Le agradezco, mi Dios, por este tiempo y todo esto se lo pido en el nombre de mi Señor Jesucristo. Amén.